Muy bien, buenos días. Desde la última sesión que tuvimos a la que comienza hoy, ha pasado una cosa milagrosa. De repente ha llegado el buen tiempo, ¿no? De manera que eso explica que nuestros trajes sean ahora diferentes, ¿no? Y como esta grabación se está haciendo en Madrid, pues y ya se sabe que en Madrid la transición del frío al infierno, del calor, es muy rápida y muy brusca. Pues bueno, doy a los que puedan estar escuchando esto o vayan a escucharlo la bienvenida al tiempo del infierno, ¿no? Pues ya hace calor, bastante calor. Lo cual es casi una metáfora de lo que vamos a continuar en estas sesiones que ahora se inician, que es la prolongación del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Pero yendo a las zonas tórridas en que la teoría pues choca con la realidad, toca a ella, ¿no? Y bueno, pues tiene que dar explicaciones, producir las grandes explicaciones, digamos, de carácter fundamentador, como la filosofía primera, a esos otros constructos perfectamente definidos de la matemática, la física, la ética, la política, etcétera, etcétera. Es exactamente eso lo que ahora tenemos por delante. Bueno, pero me parece oportuno, precisamente porque vamos a hacer un tránsito fuerte, ¿no? Dedicar quizá unos minutos a lo esencial, a describir el punto esencial que nos dejó la explicación de la filosofía primera, a la que dedicamos bastante tiempo, ¿no? Horas, ¿no? Para poder llegar, digamos, a descubrir el sentido de por qué es necesaria esa ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? Bueno, habría que, para este fin, que es meramente recordatorio, habría que volver a insistir en el principio que probablemente rige todo el pensamiento de Aristóteles, que es ese principio según el cual el conocimiento, la ciencia o cualquier forma que apele al universal, donde se dan las explicaciones y que no es en principio algo que esté en la realidad, ¿no? Ese principio es un principio de orden ontopraxeológico, es decir, supone una intervención, ¿no? No hay mundo estable y después un espejo, puramente reflector, sino que la acción de descubrir el universal en el que se produce la capacidad de dar explicaciones siempre es el resultado de una intervención de la gente, ¿no? de quien conoce o de quien descubre y asimila y coloca en el centro, en el foco de su atención, al universal. Bueno, esto es así si se quiere, siempre que se quiere hacer una perspectiva que no sea histórica. La historia, ciertamente, sería el modo del apegamiento máximo a la realidad, contar los procesos singulares. Y, como se recordará, en los procesos singulares no hay ciencia, no hay capacidad de elevarse o despegarse y, por tanto, de introducir un elemento intermedio explicativo, ¿no? Porque lo único que hacemos es recorrer de manera pesada, repetitiva, las cosas singulares que pasan, que acontecen, ¿no? Por eso la verdadera distinción en Aristóteles, que por cierto está en un libro extraño para que sea el libro en el que la hace, es la distinción que introduce poética, ¿no? La poética, entre el modo de decir de la singularidad, que es la historia, ¿no? Y los modos de decir que presuponen ya la intervención de la gente mediante artefactos, mecanismos, ¿no? Praxeológicos, ¿no? Que hacen posible la explicación. Os recuerdo que esos modos eran, podría distinguirse aquí entre la perspectiva quod nos y quod se, ¿no? Para nosotros, que es el camino que hemos escogido, daría igual haber escogido el otro camino, ¿no? Pero para nosotros, pues esos modos son la búsqueda de un universal concreto, y Aristóteles lo encuentra en la experiencia poética. En ese universal, las funciones del universal mismo son paradigmáticas, son ejemplares. Don Quijote no es solo la perspectiva de una singularidad, o Hamlet, o Edipo, o Orestes, ¿no? Sino que apelan a modos de ser en los que se produce
un reconocimiento de muchos acontecimientos singulares que pueden ser distintos, por lo tanto funcionan como universales, pero como universales ejemplares, como universales en los que el reconocimiento de esa universalidad sirve para explicar las causas y las consecuencias, ¿no?, y los efectos de ciertas conductas, de ciertos comportamientos, ¿no? Bueno, el modo poético, que desde este punto de vista es el resultado de una operación ontopraxeológica, no es un modo que pueda proyectarse sobre la naturaleza. Se proyecta más bien sobre los comportamientos humanos y, por lo tanto, sobre las secuencias de reconocimiento de las entidades humanas, ¿no? Si queremos aplicar la misma intervención ontopraxeológica a la naturaleza, tenemos que utilizar otro lenguaje distinto, un lenguaje que de suyo ya es más separador, que da lugar a la búsqueda de un abstracto no concreto, sino genérico. Por eso los principios Aristóteles los empieza a estudiar como géneros especiales, como géneros, ¿no? Y ahí la intervención que propone el saber, ¿no?, pues es de un doble orden. Lo recuerdo meramente, ese doble orden es, de una parte, el salto que la mente hace o pone, ¿no?, en una enumeración singular. La inducción no es más que eso, una enumeración singular caso a caso, ¿no? Por tanto, la inducción en principio tiene una entidad puramente histórica. Se trata de ir comprobando, porque eso es lo que significa parogé en griego, ¿no?, caso a caso, y de repente pues interviene la mente y por cansancio y dice: se ha terminado, ya no sigo buscando caso a caso, lo que hago es un género, ¿no? De manera que si digo, veo un cisne blanco y otro cisne blanco y otro cisne blanco, ¿no?, con lo que estoy en una perspectiva histórica, llega a un punto en que tengo derecho o intervengo en la naturaleza para decir el cisne es blanco, ¿no? Y eso funciona mientras la comprobación empírica lo soporte. Y el otro gran artefacto ontopraxeológico pues es la abstracción, ¿no? La abstracción es producir un tipo de lenguaje que en diferentes niveles, no es preciso pensar que se abstrae una sola vez. Hay una abstracción matemática, luego hay otra abstracción de carácter físico, etc. En diferentes niveles, pues, yo voy eliminando, secluyendo. Abstraer es siempre una operación seclusiva, de resta, de eliminación, ¿no? Aquellos aspectos que dificultan la posibilidad de una estructura enunciativa universal, es decir, la posibilidad de producir enunciados tales que sobre ellos puedan construirse definiciones y juicios, ¿no? Por tanto, tanto la intuición intelectual como la abstracción, y una y otra, recuerdo aquí, dan lugar a la posibilidad de un logos apofántico, un logos declarativo, ¿no? Pero es interesante volver a notar, porque ya lo hice notar en su momento, que la propia terminología aquí es seclusiva. Apo es siempre marca una restricción. No es algo que se descubra en la naturaleza, es algo que nosotros eliminamos del lenguaje que habla de la naturaleza. Y en ese punto exacto de esas operaciones que por ello mismo proponen intervenciones, ¿no?, para hacer posible el conocimiento, como lo decía gráficamente, uno puede dirigir su telescopio, qué sé yo, a un caballo que corre, pero no a la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? O uno puede dirigir su mirada hacia el movimiento real de los astros, pero no a la proporción inversa de la velocidad y de la masa de los planetas, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en esas operaciones, la pregunta aristotélica, que estudiamos largamente en las sesiones pasadas, es si hay un fundamento que las haga posible, que las justifique, ¿no?, que permita que validar ese principio que de suyo es activo, ¿no?, que de suyo es el resultado de una operación de la gente que conoce, o de la gente que, en todo caso, provoca estas seclusiones, estas restas, etc. Y a lo largo de un proceso largo que nos llevó 2 sesiones,
poco menos 4 horas, pues mediante el análisis de las causas y los principios, los cuales proponen después un análisis segundo sobre quién es la causa o quién es el que soporta los principios, y eso nos llevó a la entidad, a la usía, ¿no? Como recordaréis, ¿no? Pasando por en qué forma esta entidad se dice de muchas maneras y debe evitar con eso las equivocidades que han hecho fracasar el programa de la filosofía ya en Parménides, desde luego en la tradición de los físicos, también en Platón, según la opinión de Aristóteles, ¿no? etc. Se llega a un punto en el que se dice, bueno, realmente podemos traspasar el lenguaje y encontrar un fundamento real, ¿no? Esa larga epopeya, ¿no?, de la búsqueda de fundamentos termina cuando se declara la realidad está en las acciones, ¿no? Las acciones al mismo tiempo son aquella realidad que no puede discutirse, que justifica las operaciones lingüísticas, que ya son un primer nivel de intervención, ¿no? Los hombres hablan, la naturaleza no, o el resto de la naturaleza no, y que sin embargo no puede ser confundidas con los operativos del lenguaje, ¿no? En las acciones como verdadero fundamento de todas las operaciones del conocer, o de todas las operaciones que construyen el saber, ¿no?, en esas acciones se produce esta situación paradójica. De una parte, ellas corresponden a un auténtico fundamentum in re que define el valor de las sustancias o de las entidades, de lo que es, que las define además en el triple sentido de las estructuras materia-forma, potencia-acto, acto puro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sin embargo ellas mismas no son objeto de lenguaje, ¿no? Ellas mismas no quedan aprisionadas en el lenguaje, ellas mismas, por lo tanto, no son objeto de intervención por parte del agente que conoce, ¿no?, o del ser humano, ¿no? Efectivamente, aquí los textos de Aristóteles se convierten en textos de una gran potencia, ¿no? Cómo se ejecuta el ver viendo, qué es lo que no puede dar el lenguaje, precisamente una descripción adecuada de esa acción. Esa acción es imposible de ser sustituida por ningún lenguaje. A quien está privado de visión no se le puede explicar qué clase de experiencia es el ver. Solo mediante la ejecución, la realización, se llega a ese nivel, cuya existencia, sin embargo, garantiza la posibilidad de las superposiciones ontopraxiológicas que hace el lenguaje y de sus artefactos. Bueno, espero que esto haya sido una síntesis muy apretada, desde luego, de lo que estuvimos viendo en las anteriores sesiones, ¿no?, para llegar al punto que ahora nos interesa. Es este. Llegados a este nivel en que debemos entender que ha sido fundamentada nuestra aspiración a intervenir prácticamente, ¿no?, la cuestión es, claro está, cuáles son las intervenciones posibles. Es decir, qué clases de intervenciones son pertinentes para el fenómeno del conocer, para esa conducta cognoscitiva, sapiencial, propia del saber, ¿no?, que hace posible, que debe hacer posible el programa de la filosofía. Aquí hay que ser muy claros. Hay otras posibles intervenciones, pero las pertinentes para el programa de la filosofía son aquellas que nos llevan a la conciencia de la posibilidad de una existencia en el que nuestra conducta se justifique por el conocimiento, se justifique como una conducta existencial basada en el saber, ¿no? Y esto además es lo que diferencia el programa de la filosofía de otros programas posibles. Por lo tanto, las reducciones no son infinitas, ciertamente, pero sí lo suficientemente plurales como para que el programa de la filosofía sea este, y este programa, en la medida en que, según el parecer de Aristóteles, no es cumplido, ¿no?, o no puede ser cumplido por los que le han precedido, es decir, no puede ser cumplido por Parménides, que lo puso en marcha, pero tampoco por los que después
por implosión dividieron infinitamente el ser parmenídeo, y tampoco por la versión platónica, ¿no? Llega el momento en que se dice, bueno, ahora ya estamos legitimados para defender este programa, pues empecemos a trabajar en ello. De manera que, y esto es bastante importante, en mi opinión, siquiera sea para establecer la arquitectura del pensamiento aristotélico, el punto en el que ahora estamos es un punto completamente primero, ¿no? Bueno, todo lo anterior es una importancia enorme. Si no se dice qué artefactos permiten el conocimiento, si no se dice además en qué medida esos artefactos que son exteriores a la naturaleza, o que es, por lo menos al objeto de que se trata de conocer, se hayan justificados, etc., entonces es que no merece la pena ni siquiera embarcarse en esta aventura, ¿no? Pero una vez que eso se ha resuelto, entonces todavía no hemos hecho más que poner, digamos, la cimentación, pero hace falta hacer la casa, ¿no? Ese problema de qué puede construirse sobre la zona de legitimación o de descripción de los artefactos racionales que van a ponerse en juego con ello, ¿no? ¿Qué puede construirse? Ese problema tiene un nombre en Aristóteles, que es exactamente el de la división de las ciencias. Aristóteles ha señalado ya con claridad que hay muchas ciencias, ¿no? Todavía no nos ha dicho cuáles, y ha señalado con claridad, hasta el punto en que nosotros hemos recogido su pensamiento, su reflexión, ¿no?, que ese hay muchas ciencias comporta una acción justificada, ¿no?, comporta una intervención fundamentada, o tal que puede ser fundamentada, ¿no? Pues ahora la pregunta, ¿cuáles son las ciencias? Es una pregunta, como veis, que de suyo ya presupone este nivel ontopraxeológico. Es decir, de una parte es una pregunta de nivel ontológico, puesto que lo que nos va a decir es qué segmentos de la realidad pueden ser aislados en virtud de estos artefactos racionales y se van, desde este punto de vista, a dejar ser conocidos, ¿no? Y de otra parte es práctica, porque se tratará de incidir en el criterio mismo de la división. Y ese criterio de la división es el criterio de la intervención sucesiva de artefactos, ¿no?, racionales. Por lo tanto, la operación de dividir ahora es establecer la división posible de las ciencias, ¿no? No es una operación en modo alguno que pueda ser o gratuita o de la que pueda disociarse la intervención humana, ¿eh? Tiene que tener un fundamento en las cosas, de una parte, y tiene que tener también un orden de posibilidad de lo que le es dado a la episteme, a la ciencia, al conocimiento, ¿no? Lo que no puede alcanzar el conocimiento queda fuera del programa. Aquello que el conocimiento pudiera poner gratuitamente más allá de lo que hace posible los objetos estudiados, queda también fuera del programa, ¿no? Así que el programa es un programa restringido. El programa de la ciencia siempre es restringido. Y la restricción es esa zona de confluencia entre lo ontológico y lo práctico. O sea, esa zona en la que una praxis se superpone y muestra la capacidad de explicar algo que está en lo real. Bueno, pues interpretado así, de este modo, la división de las ciencias tiene dos constructos importantísimos que voy a explicar ahora, tras de lo cual ya podremos entrar en la explicación de las ciencias una a una, o de los saberes uno a uno, que nos propone el universo aristotélico. Esos dos constructos fundamentales son el primero y el más importante de todo, el concepto de necesidad hipotética. Y el segundo, el de una división por áreas, ¿no?, en las que el dato fundamental es la clase de acción humana que las pone en marcha. Dos palabras sobre esto último, porque se comprende muy bien y enseguida, ¿no?, aunque después volveremos a ello. Claro, las acciones humanas posibles, dice Aristóteles, son de tres clases, y solamente de tres, ¿no? Si alguno encontrara una cuarta modalidad para una acción humana posible, pues esta pondría en marcha una intervención que, en la medida en que descubriese zonas de realidad susceptibles de descripción, podría poner o podría dar lugar a nuevas ciencias.
Para el caso de Aristóteles, la situación queda suficientemente bien explicada mediante las tres acciones que él considera las básicas y pertinentes para poder introducir una acción sapiencial, una acción de saber. Y en efecto, las acciones humanas teóricas, aquellas que se conforman solamente con la explicación de las cosas, ¿no?, forman un grupo. Las acciones prácticas, aquellas que por el contrario tratan de encontrar un objetivo que refluye sobre el sujeto, es decir, en los que la intervención humana va buscando una finalidad de utilidad, de aprovechamiento, o de formas de organizar lo que está puesto por encima de la naturaleza, como por ejemplo la cultura o la política, etc., son otras, y las acciones productivas pues forman el tercero de los grupos. Aquí se ve muy bien el proceso ontopraxeológico, ¿no?, que está en el corazón mismo del pensamiento de Aristóteles. Es la acción humana la que decide la división de las ciencias. No es lo mismo una acción teórica que una acción práctica, que una acción productiva. En una acción productiva tienes que contar con medios naturales a los que aplicas una determinada consideración y un determinado manejo, una determinada utilización, ¿no? Se hacen casas con ladrillos, lo que supone construir ladrillos, o se hacen casas con piedras, lo que supone tallar las piedras, etc. Así que la producción tiene un índice de utilización de lo natural que media, ¿no?, en el propio fin buscado, que es el conocimiento, ¿no? Y como dice Aristóteles, pues aquí son muchas las consideraciones que se pueden hacer. No es lo mismo idear la casa que construirla. El que idea la casa, sin embargo, es el verdadero autor de la casa. El que la construye lo único que hace es seguir pasivamente las instrucciones de quien la idea. Pero esto además supone toda una división del mundo, entre el mundo de la producción material o mundo del trabajo y el mundo de la ideación o de la planificación, en tanto que este segundo es más noble y elevado, etcétera, etcétera. Si por el contrario son las intervenciones de carácter práctico, aquí ya no necesitas en absoluto hacer utilizaciones, ¿no?, mediadas de la naturaleza. La acción misma es realizativa, pero en ella lo que está en juego no es la estabilidad de la naturaleza, sino su transformación, o por lo menos su interpretación tal que permite una manipulación posterior, ¿no? Así que, por ejemplo, en una práctica como la deliberación, no se está tratando de describir el mundo que tenemos, sino de prever el mundo siguiente y de ponerlo al servicio del hombre. Es un tipo de acción distinta de la productiva, al menos en este sentido de que no necesita estos materiales, sino que sus materiales son la palabra, la configuración del futuro, etc. Y en las ciencias teóricas, pues por el contrario, de lo que se trata es de mostrar cómo son las cosas, sin tratar de intervenir en ellas, o dicho en términos aristotélicos, en qué forma operan cuando se opera con el criterio de la necesidad. Sin embargo, también en las ciencias teóricas la intervención es ineludible, porque no obtenemos esas descripciones que no ponen en marcha prácticas ni producciones, sino es bajo el respecto de que de todos modos intervenimos con artefactos racionales que son propios de la gente. Es decir, no hay teoría si no se establece la posibilidad de enunciados definicionales, conceptuales y definicionales, tales que produzcan razonamientos, ¿no?, que produzcan juicios. De manera que el principio básico ontopraxeológico de la intervención del hombre se cumple en todos los supuestos, pero su propia diversidad en las modalidades de acción dan lugar a que cuando se hable de ciencias se esté hablando de ámbitos acotados en los que hay que estudiar simultáneamente el modo como influye la intervención humana, ¿no?, y las respuestas de comprobación que ofrece la naturaleza o la realidad. Bueno, pues esto es en lo que se refiere a la división de las ciencias. Un problema, como se ve, en parte ontológico, en parte práctico, ¿no?
Pero en realidad todo este sistema, segundo, yo se lo he citado primero, ahora voy a explicarlo, segundo de los elementos que tenemos que establecer, todo este gran edificio, edificio de la diversificación de las ciencias, no se podría sostener si no se estuviese de acuerdo en un criterio que supone una suerte de criterio estratégico, que al mismo tiempo se produce en el doble plano, o en un doble plano, consistente en, de una parte, mostrar el derecho que tiene la gente a hacer estas cosas, cuyo resultado es la división de las ciencias, ¿no? Y esto es un asunto de derecho. ¿Bien? Por cierto, que este es un tema muy actual. ¿Podemos intervenir o no? Este es el asunto. Hay respuestas a día de hoy cada día más radicales sobre la limitación que se le debe imponer a los hombres, ¿no? en la técnica, en la praxis, etc. Incluso últimamente en la teoría. Y desde que la mezcolanza en la división de las ciencias ha hecho que lo teórico a su vez se invista de buena parte de los caracteres de lo práctico. Estoy pensando, por ejemplo, en descubrimientos tan recientes como el que hemos tenido antes de ayer, ¿no? Descubrimientos en parte fruto de praxis y en parte además incorporando técnicas productivas, ¿no? Bueno, pues cosas del tipo de si podemos o no podemos, si debemos o no debemos intervenir mediante materiales sintéticos en la formación de entidades vivas, bacterias en este caso, ¿no? Descubrimiento de antes de ayer, ¿no? O noticia, mejor, de antes de ayer, ponen muy bien sobre los ojos el planteamiento de Aristóteles, ¿no? Bueno, la cuestión de la división de las ciencias y de la productividad del saber, del propio programa de la filosofía, que se intenta legitimar con todo ello, tiene que partir, de todas maneras, ¿no? de un doble nivel, como he dicho. En primer lugar, que nos sintamos con el derecho de hacerlo, ¿no? Y en segundo lugar, si supuesto que aceptemos que tenemos derecho a producir esta intervención, ¿en qué medida ese derecho introduce a su vez, con carácter previo y general, ¿no? Una cierta estructura comprensiva, por decirlo de alguna manera? En todo caso, lo fundamental es una estructura en nuestra organización del conocimiento, en nuestra organización del sistema que va a hacer posible, estructura, sistema, ¿no? que va a hacer posible el conocimiento. Bueno, pues eso es lo que Aristóteles entiende que es el campo de la necesidad hipotética. La necesidad hipotética es, en efecto, el resultado de un derecho que el agente proyecta sobre la naturaleza. El derecho está definido precisamente en eso, en tomar como necesario, por hipótesis, las intervenciones o el resultado de estas intervenciones ontopraxeológicas, de estas intervenciones humanas, ¿verdad? Y lo que resulte de ello. Bueno, el campo de la necesidad hipotética es tan importante en Aristóteles, ¿no? que yo os he traído de los muchos textos en los que Aristóteles habla de este asunto, el que quizá es el fundamental, ¿no? Y os me voy a permitir por una vez en estas clases, y solo por ella, me voy a permitir leeros ese texto. Está en un libro raro, no de los libros más centrales, pero se pueden encontrar en metafísica y en física textos análogos. Ninguno es tan claro como este, que es del De Partibus Animalium, sobre las partes de los animales. Y dice así, está en 639b a partir de la línea 20. El principio de necesidad no afecta por igual a todos los hechos de la naturaleza, aunque casi todo el mundo trata de conducir a él sus explicaciones. Bonito el casi, porque los que quedan incorporados en ese casi, los que quedan excluidos de ese casi son los escépticos. Y ya sabemos que los escépticos son aquellos que simplemente se excluyen de la comunidad lingüística. Según Aristóteles, pues también sabemos que los escépticos quieren para el carro, que no es eso, ¿no? Pero bueno.
aunque casi todo el mundo trata de conducir a él, a ese campo de la necesidad, sus explicaciones, sin distinguir, aquí ahora el enemigo son los platónicos, ¿no?, en cuántos sentidos se dice lo necesario. Por un lado, la necesidad absoluta solo existe para los seres eternos, mientras que la necesidad ex hypotheseos, traduce la necesidad condicional. Creo que es una mala traducción. Deberíamos traducir de acuerdo con los términos aristotélicos. Mientras que la necesidad, por hipótesis, se da tanto en todos los seres sujetos al devenir natural como en los productos técnicos, por ejemplo, una casa o cualquier otro objeto semejante. Es necesario que exista determinada materia para que haya una casa o cualquier otro fin, y debe haber sido producido y puesto en movimiento primero esto, luego lo otro, y de esta manera en adelante hasta su finalización. Es decir, el para qué cada cosa se produce y existe. Y lo mismo sucede también en todos los procesos naturales. Pocos textos pueden decirse que son más rotundos, terminantes y claros de este giro, ¿no?, de este núcleo que pondrá en marcha la solidificación de lo que hablamos en las últimas clases, el problema del fundamento, respecto de la aspiración de aplicar el programa, que es de lo que vamos a hablar ahora. Así que la necesidad hipotética como manifestación del derecho de la gente a conocer, que es ni más ni menos que el derecho a proponer el programa de la filosofía. El mejor derecho que, por ejemplo, la religión o que, por ejemplo, la convención artificial sobre lo probable de los sofistas. Ese mejor derecho, insisto, se traduce en la idea de que la necesidad, que puede ser sin duda contemplada como necesidad absoluta en las cosas eternas, ¿no?, o por parte de los seres eternos, sin embargo, en todos los procesos naturales, ¿no?, y aquí intervienen las ciencias teoréticas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas, es algo que se postula, que se dice por hipótesis. De aquí hay que obtener dos conclusiones que son exactamente la base de la posibilidad de la construcción de las ciencias. La primera de todas ellas, que bueno, el mundo no es igual, la realidad no es igual en todos los niveles que pueden ser estudiados o que pueden ser afrontados, ¿no? Hay ciertamente un mundo de necesidades absolutas, ¿no?, y ese mundo es en las cosas eternas. Pero ¿cuáles son las cosas eternas? Para Aristóteles, como vamos a empezar a ver hoy, una posibilidad de hablar de las cosas eternas son aquellas cosas que propiamente no existen, es decir, que son entes de razón. Por tanto, si apostamos porque la gente tiene el derecho a intervenir en esta forma, ya la misma necesidad absoluta se convierte en una necesidad hipotética. El caso más claro es el de las matemáticas. Si uno acepta la legitimidad de los planteamientos matemáticos, obtiene enunciados que son necesarios de manera absoluta. El todo es mayor que las partes. Si a segmentos iguales sumas segmentos iguales, el resultado serán segmentos iguales, etcétera, etcétera. Cualesquiera de las máximas matemáticas, ¿no?, resultan estar afectadas por la idea de la necesidad absoluta. Pero claro, como resulta que las matemáticas no son ninguna cosa existente, resulta que es objeto de la intervención abstractiva, de la posibilidad de hablar de universales abstractos. De todo esto voy a hablar enseguida, con más detalle, ¿no?, y con más sistematismo. Simplemente ahora quiero que me sirvan como ejemplos, ¿no? Tendremos, por lo tanto, que la idea de una necesidad absoluta ya aparece investida, ¿no?, de que se acepte la hipótesis de la legitimación de la abstracción, ¿no?, de que es legítimo hacer abstracciones. También existe el mundo de la necesidad absoluta en los seres eternos, ¿no?, que no son por abstracción. Por ejemplo, en el movimiento de las estrellas fijas, ¿no?, etcétera,
o en los asuntos que tienen que ver con el mundo supralunar. Pero aparte de que los textos aristotélicos en que se emiten, digamos, estas opiniones cosmológicas son considerablemente tempranos y de una óptica todavía muy platónica, también en esas construcciones en los que rige la necesidad absoluta, la condición de su conocimiento es escapar de la experiencia tangible. Es decir, también la condición es la que surge de un razonamiento. Claro, nosotros tenemos acceso a los seres eternos, del tipo de es posible una acción pura, etcétera, etcétera, a partir de la base de razonamientos. Y los razonamientos, he dicho una acción pura y quiere decir un acto inmóvil, ¿no? El acto inmóvil, a base de la introducción de razonamientos. Y también los razonamientos presuponen el que nosotros hagamos esas operaciones abstractivas o intelectuales, ¿no?, que suponen intervenciones del hombre. Es decir, que también aquí la necesidad absoluta es un producto de la necesidad hipotética. Por eso el final de la frase de Aristóteles es en todos los procesos naturales. Por último, está claro que en aquellas cosas que nos refieren a la necesidad absoluta, toda necesidad es hipotética. Toda necesidad es hipotética porque es puesta por quien decide, de ahí el problema del derecho, ¿no?, de quien decide ver el mundo considerado esta vez. O, si se quiere decir de otra manera, de quien decide eliminar, separar, secluir, como lo he dicho antes, ¿no?, de su consideración todo aquello que dificulte la percepción de esta necesidad. Así que no ya es solo que los entes matemáticos o que los entes cosmológicos, en la medida que ahí podemos hablar de necesidad absoluta. En un texto de Analíticos Segundos, Aristóteles dice que el razonamiento mismo, el encadenamiento silogístico, es propio de necesidad condicional, de necesidad por hipótesis, ¿no? Porque, claro, introducir dos secuencias enunciativas, de las cuales una es existencial, pero la otra es selectiva, generar, mediante el método que explicaba en la anterior sesión de la selección, el tropos teseclogues, la función de término medio, que va a hacer necesario el encadenamiento entre las premisas y la conclusión, esa función selectiva es una función práctica, es una función que supone la intervención del hombre. O sea, es una función que solo funciona condicionadamente al hecho de que se construya el razonamiento así y solo así. O si se quiere decir de otra manera, está condicionada a la estructura de la mente, está condicionada al modo de acción, al modo de actuar de la mente. Por lo tanto, todo el mundo de la necesidad, incluso aceptando que hay la necesidad absoluta, incluso incorporando, por tanto, al mundo de la necesidad, ya de suyo la necesidad absoluta, resulta estar presentado en Aristóteles en unos términos que implican la hipótesis de la necesidad. De manera que hasta la necesidad absoluta presupone la hipótesis de esa misma necesidad absoluta. Por tanto, el reconocimiento por parte de la gente práctica, ¿no?, sobre la existencia y validez de la necesidad absoluta. No digamos nada, ya para terminar, de todos aquellos casos en los que la necesidad es supuesta como un condicionante de la propia determinación del mundo. Y esto lleva a una reflexión nueva. La idea, en efecto, de Aristóteles es que para evitar el platonismo, según el cual hay un mundo perfecto y un mundo totalmente imperfecto, el mundo hiperuranos, ahí todo funciona por necesidad, pero es una necesidad que nace de los propios entes, es decir, las ideas inteligibles, ¿no? Mientras que el mundo sensible es el mundo de lo fortuito, el mundo de lo azaroso, el mundo que solo es reglado por la intervención participativa a través de las matemáticas, por cierto, a través de los números, como veremos hoy, ¿no? Bueno, pues todo ese, si se quiere evitar esa separación, y Aristóteles quiere evitarla por la sencilla razón de que
esa separación no es productiva, esa separación no permite explicaciones convincentes, según vimos en las últimas sesiones de este seminario. Si se quiere evitar eso, entonces nadie puede evitar la idea de que el mundo no es ni totalmente inteligible ni totalmente fortuito. El mundo es inestable. La realidad misma, antes de la intervención del hombre, que es quien introduce la hipótesis de la necesidad, es, por decirlo en la forma en que lo dice Aristóteles, es un mundo deficiente. Es un mundo deficiente. Tanto, ¿qué es lo que pone la intervención del hombre? La necesidad. Esto es lo que pone la intervención del conocimiento. ¿Y qué es lo que resulta de esa interposición? O bien el reconocimiento de que las cosas que son necesarias en términos absolutos, de modo que la necesidad absoluta aquí es puesta en tanto que susceptible de reconocimiento por la necesidad hipotética, pero cuyo resultado es su comprobación. Los planetas se mueven regularmente y esto es materia, que son los seres eternos, ¿no? Y esto es materia de necesidad absoluta. Nunca lo habríamos descubierto si no hubiéramos metido la necesidad hipotética. La necesidad hipotética, desde este punto de vista, es también un instrumento para el reconocimiento de la necesidad absoluta. Pero, bajados de este nivel, esa introducción de la necesidad hipotética termina en todo aquello en lo que en lo real, en el mundo, no se da como necesario, termina introduciendo una especie de necesidad artificial que modifica, varía, estabiliza y perfecciona el mundo. Y este es el punto del programa de la filosofía. Descubrir aquellas cosas que son absolutamente necesarias, o bien operar en forma que su resultado sea la construcción de entidades que terminen teniendo, por lo menos analógicamente, este valor de lo necesario. Así que la necesidad hipotética es una construcción totalmente central en la posibilidad, primero, de que haya ciencia, por tanto, de que el programa filosófico sea posible, y tercero, de la propia estructura de las ciencias, de los propios conocimientos o universos cognoscitivos que las ciencias nos van a proporcionar. El mundo es deficiente en todo aquello en el que el ser se declina en futuro, en todo aquello en que presupone, por lo tanto, que ha de ser construido en parte sin que esa generación de lo construible en parte esté dado en la realidad. Por lo tanto, tiene que ser objeto de algo que es puesto, Y la necesidad hipotética lo único que dice es que el modo de poner esos elementos estabilizadores de un mundo deficiente es exactamente el modo de la necesidad. Por lo tanto, aquello que es posible, solo meramente posible, tiene que ser organizado de forma que su acceso a él nos produzca la confortabilidad, la seguridad, la renuncia a todo lo que sea fortuito y azaroso en la mayor medida posible. Todo lo cual quiere decir, ni más ni menos, ¿no?, que la posibilidad de construir un mundo de necesidades. Y esta es, para Aristóteles, la esencia del programa filosófico y lo que se juega exactamente en la constitución de la ciencia o del saber. Lo que se juega, en efecto, es la evitación de la contingencia, o en su, por lo menos, puesta entre paréntesis, su neutralización. La neutralización de lo contingente, la neutralización de lo desordenado, la neutralización de lo confuso, la neutralización de lo que no está sometido a reglas, ¿no?, la neutralización de lo no previsible. A la inversa, la construcción de un mundo en el que todo sea previsible, todo esté sometido a reglas racionales, todo permita un desarrollo pacífico
en las condiciones de una realidad en torno, de un mundo que de ninguna manera tiene estas características. Que incluso cuando tiene estas características, que por cierto no son características que afecten a los seres humanos, o en los que los seres humanos vivan, que incluso cuando tiene las características de la necesidad absoluta, estas se reconocen por virtud de la propia aplicación de este programa. Así que, en fin, y para concluir esta primera secuencia, ¿no? La necesidad hipotética presupone el derecho a la intervención, la clase de intervención que se postula, que es la de la provisión del saber, y con ello la reparación, la modificación, ¿no?, constructiva de un mundo que aparece como un mundo deficiente. En esta triple finalidad, sostenida toda ella sobre la necesidad hipotética en tanto que un derecho de la gente, vuelvo a decirlo, ¿no?, lo que resulta será un conjunto de conocimientos teóricos en los que la intervención del hombre se limita sencillamente a aplicar los artefactos racionales y cuyo resultado será el descubrimiento de la necesidad absoluta que les corresponde. Después habrá una segunda forma de intervención, también de estos artefactos racionales, en los que ya lo que ya no es teórico el resultado, porque ya no afecta a lo que es solamente, sino a lo que es y lo que será, y en el que los elementos de previsibilidad tienen siempre que estar puestos por el agente que interviene, y eso dará lugar al universo de las ciencias prácticas, al universo de la construcción de la convivencia, al universo del tipo de conducta de los agentes que puede hacer que el mundo sea previsible, que el mundo sea, en este sentido, habitable. O finalmente, la intervención tendrá lugar en ese sentido que he explicado, productivo, en el que los medios naturales son transformados en virtud también de leyes necesarias, ¿no?, en virtud de leyes necesarias que van surgiendo siempre de este trato con las cosas, y en la que lo que se pone en juego es la construcción de técnicas para la salud, por ejemplo, de técnicas para la navegación, de técnicas para la construcción de edificios, para la habitabilidad, etcétera, etcétera. El universo de las ciencias queda así definido claramente como ciencias teóricas, ciencias prácticas, ciencias productivas. Pues bien, las ciencias teóricas, en opinión de Aristóteles, son tres. En primer lugar, la matemática; en segundo lugar, la física; y en tercer lugar, la teología. Fijaros, digo la teología, y es la tesis que voy a sostener. En este último nivel la cosa es discutible, porque claro, la teología, como vimos en la última sesión, puede ser también interpretada como filosofía primera o como ciencia del fundamento. Y de hecho parece que eso responde a un primer esbozo de programa aristotélico, según expliqué. Pero si no proponemos esta explicación y llegamos a la idea de que el fundamento y la filosofía primera se refiere, como hemos dicho aquí, a las acciones y por tanto a aquello que nos proporciona el anclaje del lenguaje en la realidad, ¿no?, entonces la gradación de matemáticas, física, teología es una gradación exclusivamente de lo primero para nosotros y lo primero en sí. Lo primero para nosotros es aquello en donde la necesidad hipotética y por tanto el principio de intervención es más fuerte, y estos son las matemáticas, lo cual por cierto es un mentis puntero a la filosofía platónica. Ahí los constructos, los objetos constructos son enteramente nuestros. La definición de Aristóteles de las matemáticas va a ser que son géneros abstractos o entes de ficción, por lo tanto, entes producidos por la abstracción solamente. Después la física, en los que los objetos susceptibles de conocimiento son aquellos objetos naturales que tienen sus propias leyes, cuyo reconocimiento va a ser posible en virtud de la aplicación de las intervenciones racionales, ¿no?, o sea, de los razonamientos, y que en sí mismos van a ser definidos como objetos susceptibles de movimiento y por tanto como incapaces de tener en sí su propia, de aportar
su propia causa, la causa que los explica, donde la diferenciación aquí será entre las causas que promueven los movimientos y la causa en general de que haya movimiento. Y esto último nos lleva a la teología, en donde lo que se va a estudiar es exactamente la posibilidad de que haya entes suprasensibles que pongan en marcha movimientos sin necesidad de que ellos se muevan, es decir, en los que sean considerados como causas de los movimientos, pero como causas incausadas, ¿no? Este es el mundo de las ciencias teóricas. Como se ve, y para rematar, en esta tercera ciencia teórica, la ciencia teórica que es propio y ajustado y adecuado llamar teología, no se está poniendo en juego la fundamentación racional, se está poniendo en juego la fundamentación de los entes físicos. De igual manera que los entes físicos sirven para fundamentar las abstracciones matemáticas, ¿no? Por lo tanto, creo que se puede sostener que hay un lugar a la teología en Aristóteles y evitar con ello ese dilema imposible que no puede resolverse con la estructura de la metafísica que conocemos y a lo que me referí en la última sesión, por lo que no debo ahora ya hablar mucho más. Si saltamos a las ciencias prácticas son las ciencias del posible, no del es, sino del puede ser, ¿no? Por tanto, no del esti, sino del dynamis, por una parte, o el todinato, por otra parte. Y aquí lo que tenemos es exactamente qué tipo de conductas permiten hacer la vida previsible y construyen sobre un mundo deficiente un elemento de racionalidad, ¿no? Que evita la contingencia, el azar, la mala fortuna, la desgracia, etc. Bueno, aquí Aristóteles dirá que estas ciencias son fundamentalmente dos. Una arquitectónica, es decir, aquella que hace posible el que la pregunta misma sea pertinente, y esta es la política, y otra es la que resulta de esta arquitectónica, es decir, la que va a mover nuestros comportamientos individuales, nuestras conductas individuales, ¿no? Y esta es la ética. Finalmente, si damos un salto más en la intervención, y ahora ya lo que nos importa no es lo posible, sino directamente lo agible, lo que es objeto de producción, ¿no? Pues entonces el resultado son todas las técnicas, el mundo entero de las técnicas. Aristóteles ha dedicado una parte importante de su actividad a hacer posible el conocimiento de las ciencias productivas mediante la acumulación de materiales empíricos, ¿no? Suficientes. Pero en general, estas ciencias no necesitan, digamos, ningún aspecto teórico general, fuera de los dichos, que no estén comprendidos en su propia estructura. Es decir, que lo que corresponde al saber de las técnicas, pues son exactamente los principios constitutivos de estas técnicas, ¿no? Y su número es indefinido, es decir, es tantas cuantas las necesidades del agente que interviene vayan sugiriendo o vayan introduciendo por vía práctica sobre el mundo deficiente, ¿no? Así que, por ejemplo, y fundamentalmente las que cita Aristóteles, pues la medicina, por ejemplo, la arquitectura, la construcción, ¿no? Las artes no narrativas, así que, por ejemplo, la escultura y la pintura, el comercio, y un largo etcétera, que en definitiva no hace más que reproducir, replicar el mundo histórico griego, y que podrían ser ampliadas, ¿no?, como tales técnicas, en cuanto el mundo se haga más complejo y, por tanto, vayan apareciendo nuevas actividades que den lugar a la construcción de artefactos materiales, ¿no?, de artefactos del estilo de las casas, o del estilo de los barcos, o del estilo de los fármacos, etcétera, etcétera. Bueno, con esto queda, como veis, justificado, ahora en un sentido mucho más directo, la pretensión de la filosofía a educar a los hombres, ¿no?, a educar las sociedades. Efectivamente, por este sistema que no pasa ni por la arbitraria voluntad, en todo caso desconocida, de los dioses, ni por las convenciones que pueden ser arbitrarias y por tanto producir profundas injusticias o elementos aún más arriesgados
por el hecho de que son menos susceptibles de necesidad, que es el argumento, por otra parte, plenamente platónico, que Aristóteles sigue manteniendo contra la sofística. Por contraste con todo esto, el programa de la filosofía se manifiesta ahora como aquel programa que, bueno, primero de todo, cree fundado la aspiración del conocimiento. Segundo, establece que el conocimiento es, en todo caso, objeto de una intervención humana, la intervención de la racionalidad. Y tercero, cree que al fundar ese programa del conocimiento, no está, sin embargo, reproduciendo sin más, con carácter descriptivo el mundo, sino que está contribuyendo de manera esencial a construir un mundo, a construir ese mundo que sucesivamente será el de los datos que proporciona el conocimiento y el de las instituciones que éste logre crear para paralizar el carácter inconmensurable de lo que no es susceptible de racionalidad, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, después de descansar unos minutos, esto era suficientemente importante como para que constituyese una célula propia. Lo que vamos a hacer ahora, en la siguiente secuencia, es ir estudiando estas propuestas de la ciencia, cuya arquitectura final, ¿no?, es, sin más, el programa de la filosofía. Por lo tanto, estudiaremos la matemática, estudiaremos la física, estudiaremos la teología, en tanto que hiperfísica, ¿no? Veremos cómo la física no es otra cosa que la biología, en Aristóteles, ¿no? Después estudiaremos la ética y la política, y después, para terminar, diré algunas características generales que cumplen en común todas las técnicas productivas.